medio de la crisis del gas causada por el ciberataque, Biden advirtió a las estaciones de servicio que no aprovechen la situación para obtener ganancias financieras. Pero alguien en su administración está haciendo lo contrario. Irán está detrás de los dos grupos terroristas que lanzaron ataques contra Israel. ¿Seguirá Biden negociando con Irán o apoyará al aliado de Estados Unidos? Hay grandes irregularidades que surgieron en la auditoría de Arizona. ¿Podrá el condado de Maricopa explicarlas? Bienvenidos a Factor Sorpresa. Los republicanos de la Cámara eligieron a la representante Elise Stefanik de Nueva York como presidenta de la conferencia republicana. Fue una entrega rápida con una votación de 134-46. Hablando después de la votación, Stefanik se llamó a sí misma una republicana conservadora y orgullosa que ayudaría a llevar a su partido a la victoria en las elecciones intermedias del próximo año. Agradeció a sus colegas y al presidente Trump por su apoyo, así como a los votantes del Distrito 21 del Congreso de Nueva York, a quienes tiene el honor de representar. Stefanik no olvidó mencionar las malas prácticas que Biden y Pelosi continúan haciendo bajo sus políticas radicales que ponen en peligro a Estados Unidos. Ella dijo: el pueblo estadounidense está sufriendo bajo las políticas radicales de la izquierda del presidente Biden y de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En tan solo 100 días tenemos una crisis económica, una crisis migratoria y una crisis de seguridad nacional. Colonial Pipeline terminó pagando un rescate de $5 millones al grupo de hackers DarkSide para restaurar su red informática. La respuesta de la administración Biden a la crisis del gas causada por el ciberataque ha sido decepcionante. No ayudaron a Colonial a restaurar la red ni proporcionaron un transporte alternativo de combustible a las áreas más afectadas. La Casa Blanca dijo que las empresas privadas que enfrentan el secuestro de datos a veces solo tienen que pagar. ¿Qué pasó con no negociar con terroristas? El mensaje de Biden a los estadounidenses fue que no cunda el pánico y no consuman más gasolina de la que necesitan en los próximos días. Biden también advirtió a las estaciones de servicio que no suban los precios para obtener ganancias. Él dijo: eso es lo que los piratas informáticos están tratando de hacer. Nosotros no. Eso no es lo que somos. Bueno, parece que no todos los miembros de la administración de Biden son tan nobles como él. El martes, al responder a las preguntas de los periodistas sobre la escasez de gas, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, enfatizó el objetivo de Biden hacia la energía limpia. Dijo: si conduces un coche eléctrico, esto no te afectará. Esta afirmación es muy irresponsable. No todos los estadounidenses pueden pagar un vehículo eléctrico y en corto plazo no todos conducirán automóviles eléctricos. A raíz de los ataques con misiles contra Israel por parte de grupos terroristas palestinos, los republicanos en el Congreso están presionando a Biden para que ponga fin de inmediato a sus negociaciones con Irán. Hamas y la Yihad Islámica Palestina son dos organizaciones terroristas ampliamente reconocidas. Ambos están detrás de los ataques con cohetes en la región. Pocos días antes de los ataques, un líder de la Yihad, Ramez al-Halabi, dijo en la televisión que la financiación y las armas del grupo provienen de Irán. Dijo: los terroristas en Gaza y en el Líbano usan armas iraníes para atacar a los sionistas. Compramos nuestras armas con dinero iraní. Una parte importante de nuestra actividad está bajo la supervisión de expertos iraníes. Me enorgullece decir que los cohetes que se utilizan para bombardear Tel Aviv tienen una firma iraní, la firma de Qasem Soleimani. Al-Halabi afirma que los cohetes que disparó su grupo de terroristas fueron aprobados por Soleimani, el general iraní asesinado en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses. El miércoles por la noche, 44 senadores republicanos encabezados por Marco Rubio enviaron una carta a Biden en la que lo instaban a poner fin de inmediato a las negociaciones con Irán y dejar en claro que no se proporcionará alivio de las sanciones.
Actualmente, miembros de la administración de Biden están en Viena negociando con Irán, el principal patrocinador mundial del terrorismo. La carta señala que el alivio de la sanción podría proporcionar miles de millones de dólares al régimen iraní, lo que sin duda contribuirá a su apoyo a Hamas y otros grupos terroristas que atacan a los estadounidenses y a sus aliados. Como lo hemos comentado, es probable que Biden siga los pasos de Obama en los asuntos de Oriente Medio. Obama simpatiza con la causa del terrorismo y no ha apoyado a Israel en numerosas ocasiones. Si Biden no deja de hablar con Irán, entonces habrá una mejor idea de cuál es la posición real. Biden está considerando pagar a Irán para que libere a los rehenes estadounidenses. ¿Cuál es el gran problema detrás de esto? El gobernador de Texas dice que los funcionarios fronterizos incautaron suficiente fentanilo para matar a casi 20 millones de personas. Y el problema sigue aumentando. El enfrentamiento entre los grupos terroristas palestinos e Israel sigue aumentando. Desde el lunes pasado, se han disparado más de 3.000 cohetes desde Gaza contra Israel y más de 380 fallaron y se quedaron cortos en la franja de Gaza, causando muertos y heridos palestinos. Al menos 181 personas murieron en Gaza, incluidos 52 niños. En el lado israelí hubo al menos 10 muertos, incluidos 2 niños. El sábado, Israel desató un gran ataque. Después de advertir con anticipación a los civiles para que pudieran irse, las fuerzas de defensa de Israel destruyeron la torre Helá en Gaza, donde la oficina de Associated Press ha estado durante 15 años. Las fuerzas dijeron que la torre Helá contenía activos de inteligencia militar de Hamas. Biden volvió a hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Parte de su conversación fue sobre el bombardeo de la torre. Según se informa, Israel mostró la prueba irrefutable a Estados Unidos de que Hamas estaba operando en ese edificio. Netanyahu también lo reconoció, diciendo que sabían que en ese edificio había una oficina de inteligencia de Hamas donde se planeaban ataques terroristas contra civiles israelíes. Dijo, es un objetivo perfectamente legítimo. Noah Polak, director ejecutivo de la iniciativa de la Alianza Democrática, tuiteó el sábado. Hablé con un amigo bien ubicado en las fuerzas israelíes hace un momento. El edificio de oficinas de Associated Press bombardeado contenía múltiples operaciones y oficinas de Hamas, incluida la fabricación de armas y la inteligencia militar. El edificio también albergaba una oficina de la Yihad Islámica, y los reporteros locales de Associated Press lo sabían. Ahora bien, esto es interesante. Si lo que dicen es cierto, ¿por qué Hamas y la Yihad Islámica eligieron la Torre Helá para operar? Debían haber sabido que era el edificio de oficinas de Associated Press, y Associated Press podría haber notificado a Estados Unidos, que a su vez podría compartir la información con su aliado Israel. Sin embargo, a diferencia de la afirmación de Pollack, Associated Press negó firmemente cualquier conocimiento de que compartieran el edificio con los terroristas. El presidente de la cadena, Gary Pruitt, dijo en un comunicado, no hemos tenido indicios de que Hamas estuviera en el edificio o activo en el edificio. Esto es algo que comprobamos activamente lo mejor que podemos. Nunca pondríamos en riesgo a nuestros periodistas. El ex secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el domingo a The Cat Roundtable que Biden está regresando a las mismas políticas fallidas en Oriente Medio que tuvo Obama durante 8 años. Ya hablamos sobre Irán y su apoyo político, financiero y de armas a los grupos terroristas palestinos. Pompeo señaló que Irán está reforzando las fuerzas de poder iraníes en un esfuerzo por eliminar a Israel. Dijo, los iraníes han dejado en claro que tienen intenciones genocidas. Quieren borrar a Israel de la faz del planeta y usan fuerzas indirectas, personas como la Yihad Islámica, Palestina y Hamas. Al mismo tiempo, Irán ahora informa que Biden está buscando en privado comprar la liberación de los rehenes estadounidenses de Hamas en un acuerdo multimillonario. En otras palabras, Estados Unidos enviaría cheques a los terroristas palestinos para su liberación de los rehenes. Esto es absolutamente horrible. Primero, estos miles de millones de dólares son dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y lo más importante, ese trato es ilegal. La ley es clara y dice que Estados Unidos no paga a terroristas por rehenes.
La razón es obvia. Si Estados Unidos paga dinero por los rehenes, vendrán más. El factor disuasorio para tomar rehenes estadounidenses es que Estados Unidos nunca los volverá a comprar. Pompeo espera que Biden pague. Dijo: esto hace que Estados Unidos se encuentre en una posición muy incómoda al utilizar los recursos de los contribuyentes para apoyar a las organizaciones que están aterrorizando a Israel. La administración Trump negó a los palestinos cualquier dinero proveniente de Estados Unidos. Pompeo dijo que ellos derribaron la economía iraní de una manera que les negó la capacidad de suscribir exactamente este tipo de programas. Para su registro, Obama pagó a Irán $150.000 millones a través del acuerdo nuclear que solo creó más terror en el Medio Oriente y más secuestros de rehenes por parte de Irán. Algunas personas se preguntan por qué no apoyamos a los palestinos. Apoyamos los derechos humanos de todos, que incluyen la libertad religiosa. Abogamos por la paz y denunciamos toda la violencia. El caos actual en el Medio Oriente está alimentado por terroristas. Los terroristas tienen como objetivo a civiles no combatientes. Utilizan la violencia y el terror para lograr objetivos políticos. Hamás y la Yihad Islámica y otros grupos terroristas atacaron a Israel. La conclusión es que nunca debemos compadecer a los terroristas. Israel tiene todo el derecho a defenderse. Me gusta el dicho que dice: tenemos más en común que en diferencias. Si cada uno de nosotros puede desarrollar más tolerancia hacia los demás, el mundo se convertirá en un lugar mucho mejor. Desde que Biden eligió a Harris como Mossad fronterizo, ha habido más de 200.000 cruces ilegales. Bernovich dijo: la verdad es que nuestros funcionarios fronterizos están abrumados. Las fuerzas del orden no tienen suficiente personal y los ganaderos locales viven con el temor diario de las amenazas de los operativos del cártel. Es vergonzoso que no estén recibiendo más apoyo federal. El contrabando de drogas está en auge bajo las políticas de fronteras abiertas. El gobernador de Texas hizo una declaración sorprendente el viernes. Dijo que la cantidad de fentanilo incautada en la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado sería suficiente para matar a toda la población de Nueva York, casi 20 millones de personas. Abbott dijo que hay algo que los funcionarios federales no les están diciendo a los estadounidenses sobre la crisis fronteriza. Texas tuvo un aumento de casi un 800% en abril en la cantidad de fentanilo detenido por el Departamento de Seguridad Pública. El fentanilo es un poderoso opioide que se usa como analgésico y droga recreativa. Es de 50 a 100 veces más fuerte que la heroína o la morfina. En otras palabras, incluso una pequeña dosis de fentanilo puede ser mortal. Para comprender cuán peligroso es este opioide, aquí hay una comparación. Un paquete de azúcar típico que se usa para los cafés es de 1000 miligramos. 2 miligramos de fentanilo son suficientes para matar a una persona, ya sea que se ingiera, inhale o absorba a través de la piel. Más recientemente, la heroína se está mezclando con fentanilo, por lo que alguien que usa lo que cree que es heroína, de hecho, puede estar obteniendo una mezcla con fentanilo, o incluso fentanilo puro. Las píldoras que hacen y se parecen al analgésico oxicodona o al medicamento para la ansiedad Xanax, a veces también son fentanilo. Este engaño está provocando un elevado número de muertes por sobredosis de drogas en el país. En esta nota quiero agradecerles a todos por ser fieles seguidores de Factor Sorpresa. Sin sus donaciones y opiniones no podríamos seguir cubriendo estos importantes temas. Si desean apoyarnos, pueden hacerlo a través de este link que dejamos también en la descripción. La prensa no es un observador imparcial del conflicto entre Israel y Hamás. Un ex periodista de Associated Press revela la dura verdad. La decisión de la Corte Suprema sobre un control de armas local y un caso de aborto puede estar estableciendo precedencia para las políticas radicales de Biden. La auditoría de New Hampshire está revelando algunos resultados inquietantes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el domingo la afirmación de que los reporteros de Associated Press tuvieron suerte de salir de la Torre Gelá antes de que el ataque aéreo de Israel golpeara el edificio en el centro de Gaza. Netanyahu dijo: uno de los periodistas de AP dijo que tuvieron suerte de salir.
No tuvieron suerte de salir. No fue suerte. Es porque nos esforzamos especialmente en llamar a las personas en esos edificios para asegurarnos de que las instalaciones estuvieran desocupadas. Según informes, Hamás ha estado utilizando a civiles y periodistas como escudos humanos en la zona. Dijo: creo que pueden apreciar los esfuerzos que realizamos en los densos combates urbanos cuando los terroristas tienen como objetivos a civiles. Hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles. Y lo hicimos con ese edificio también. Si bien Associated Press rechazó la idea de que sabían que Hamás estaba en el mismo edificio que sus oficinas, surgieron pruebas contundentes que sugieren lo contrario. Matti Friedman, ex periodista de AP en Jerusalén, entre 2006 y 2011, tuiteó el domingo: cualquier organización de prensa que opere en una dictadura se verá comprometida y se comprometerá aún más para ocultar cómo se ha comprometido. No es una historia nueva, ni se limita a Associated Press ni a Gaza. En un artículo del 2014 publicado en The Atlantic, Friedman escribió: la prensa occidental dejó de ser un observador de este conflicto para convertirse más en un actor. Dijo que millones de personas, incluidos los legisladores, confían en las cuentas periodísticas para comprender el Medio Oriente. Pero la prensa no ha logrado hacer su trabajo. Friedman dio un ejemplo vivido. El personal de AP en la ciudad de Gaza podría presenciar el lanzamiento de un cohete justo al lado de su oficina, poniendo en peligro a los reporteros y a otros civiles cercanos. Y AP no lo informaría. Ni siquiera pudieron informar las afirmaciones israelíes de que Hamás estaba lanzando cohetes desde sus zonas residenciales. Si lo hubieran hecho, los combatientes de Hamás habrían irrumpido en la oficina de AP y amenazado a su personal. También escribió que los camarógrafos que esperan fuera de un hospital de Gaza filmarían la llegada de víctimas civiles y a una señal de un funcionario apagarían sus cámaras cuando entraran combatientes heridos y muertos. La prensa estaba ayudando efectivamente a mantener las ilusiones de que no había terroristas, solo morían civiles. En otro artículo de 2017 titulado "Lo que la colaboración de AP con los nazis debería enseñarnos sobre cómo informar las noticias", Friedman reveló una dura verdad de la Segunda Guerra Mundial. La oficina de fotografía de AP se convirtió en el proveedor líder de imágenes de propaganda nazi. ¿La experiencia de trabajar con los nazis predijo el destino de AP en Gaza? ¿Entiendes la idea? Friedman luego dio otro ejemplo de finales de 2008 cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás. Un reportero palestino local informó a la oficina de AP en Jerusalén de un detalle crítico. Los combatientes de Hamás, vestidos de civiles, se contabilizaron en el número de muertos civiles. El reportero llamó a Friedman unas horas más tarde y le pidió que dejara ese detalle porque la vida de él estaba en riesgo por el grupo terrorista. Friedman escribió: a partir de ese momento, más o menos la cobertura de AP desde Gaza se convirtió en una colaboración silenciosa con Hamás. Como consecuencia, las acciones militares de Hamás se dejaron vagas e ignoradas, mientras que los efectos de las acciones israelíes se informaron extensamente, dando la impresión de una agresión desenfrenada de Israel tal como Hamás quería. Dado ese contexto, veamos lo que sucedió en los últimos días. A la medianoche del jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, tuitearon: las tropas aéreas y terrestres están atacando actualmente en la franja de Gaza. Algunos grandes medios de Estados Unidos se lanzaron sobre el tuit, interpretándose como si Israel enviara fuerzas terrestres a Gaza. Aproximadamente una hora después, The Washington Post afirmó que las tropas israelíes han entrado en la franja de Gaza a medida que se intensifica el conflicto con los palestinos. El titular de CBS News dice: las tropas terrestres israelíes entran en Gaza a medida que el conflicto se intensifica. Sin embargo, no hubo invasión terrestre en Gaza. Es cierto que Israel desplegó tropas a lo largo de la frontera, pero no cruzaron. Con informes inexactos de los medios de comunicación dando vueltas, Hamás y la Yihad Islámica también estaban equivocados.
enviaron su primera línea de defensa al metro de Hamas. El metro de Hamas es una red subterránea de túneles que se extiende por cientos de kilómetros a lo largo de Gaza. Los grupos terroristas utilizaron los túneles para almacenar armas y protegerse de los ataques aéreos. La invasión solo venía del aire. Las fuerzas israelíes ensamblaron 160 aviones dirigidos al metro. El ejército israelí destruyó 9 millas de túneles. Una vez que los combatientes terroristas salieron de los túneles, quedaron expuestos a los ataques aéreos. Hamas y la Yihad Islámica dijeron que al menos 20 de sus combatientes murieron, mientras que Israel dijo que el número es de al menos 130, incluida la destrucción de 9 casas de comandantes de Hamas de alto rango. La Casa Blanca defendió el lunes el no pedir públicamente un alto al fuego en el conflicto en curso. La secretaria de prensa Jen Psaki dijo que el gobierno de Biden está utilizando una diplomacia silenciosa e intensiva para reducir la violencia en la región. Ahora regresemos a los Estados Unidos. La Corte Suprema rechazó unánimemente los argumentos de la administración Biden en un caso de Rhode Island de que se debería permitir que la policía ingrese a las casas sin una orden judicial para apoderarse de las pistolas. Edward Caniglia demandó a la policía de Cranston por violar sus derechos constitucionales al quitarle sus armas sin una orden judicial y negarse a devolverlas. El demandante tuvo un desacuerdo con su esposa. Cuando la discusión se intensificó, Caniglia sacó un arma descargada y le dijo a su esposa que le disparara. Preocupado de que Caniglia pudiera tener tendencias suicidas, su esposa pidió a la policía que realizara un control de bienestar y le quitaron las armas. El 24 de marzo, el abogado Morgan Ratner del Departamento de Justicia apoyó la posición de la ciudad de Cranston, argumentando que la policía debe tener libertad para actuar en posibles emergencias. Pero el lunes la Corte Suprema aplastó las esperanzas de todos aquellos que quieren quitar las armas en todo el país. El juez Clarence Thomas dijo que la pregunta hoy es si estos incidentes crean una doctrina independiente que justifica registros e incautaciones sin orden judicial en el hogar. Thomas escribió: "No es así". En una opinión separada, el juez Samuel Alito dijo que el Tribunal Superior está rechazando debidamente la teoría amplia del cuidado comunitario. El fallo de la Corte Suprema se produjo en medio de la presión de Biden y los demócratas por nuevas y agresivas restricciones a los derechos de la Segunda Enmienda, incluidas las controvertidas leyes de bandera roja. Estas leyes permiten la incautación de armas por parte de propietarios de armas respetuosos de la ley con un debido proceso limitado. El rechazo de la Corte Suprema se considera un revés para la agenda de control de armas de Biden. Es posible que la policía haya tomado la decisión correcta de apoderarse de las armas de Caniglia sin una orden de cuidado para reducir el daño potencial, pero dicha incautación de armas se otorga caso por caso. Los incidentes individuales no pueden justificar el impulso del control de armas en la nación. En otro fallo, la Corte decidió escuchar una disputa sobre una ley de Mississippi que prohíbe todos los abortos después de las 15 semanas de embarazo. La audiencia podría poner a la Corte ahora mayormente conservadora en el lado opuesto de Roe vs. Wade, una decisión histórica de 1973 que legalizó el aborto en los Estados Unidos. La Corte ha visto un cambio de sus inclinaciones más liberales a una Corte conservadora de 6-3. Poniendo en duda el futuro de su postura pro aborto de larga data. Sin embargo, la administración Biden se compromete a codificar el resultado de Roe vs. Wade independientemente. Codificar es sistematizar las sentencias dictadas por la Corte Suprema en Roe vs. Wade y asegurarse de que no haya lagunas de entendimiento. La secretaria de prensa se negó el lunes a comentar sobre la toma del caso de Mississippi por parte del Tribunal Superior. Más bien, Psaki denunció como el llamado derecho a la atención médica y el derecho a elegir han sido objeto de un ataque extremo, especialmente a través de leyes estatales estrictas durante los últimos 4 años. Para codificar Roe vs. Wade en ley,
se requieren al menos 10 votos de los senadores republicanos, asumiendo que los 50 demócratas votarían por él. Actualmente, solo las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski han dejado en claro que apoyan este impulso. La Casa Blanca niega el éxito de la administración anterior manteniendo la paz en el Medio Oriente. Mientras tanto, la violencia aumenta allí. Los militares lo censuraron, pero el comandante de la Fuerza Espacial está obteniendo más influencia por sus puntos de vista sobre la teoría crítica de la raza. No hay señales firmes de un alto al fuego inminente entre Israel y los grupos terroristas islámicos liderados por Hamas. Más de 3.400 cohetes de Hamas fueron disparados contra Israel, pero uno de cada 6 no alcanzó su objetivo y se estrelló contra Gaza. Los cohetes fallados terminaron lastimando a los palestinos. Biden sigue en desacuerdo con sus compañeros demócratas y los miembros progresistas del partido piden una postura más dura sobre Israel. Dice que está utilizando una diplomacia silenciosa e intensiva para poner fin al conflicto, pero no reconoce los logros de los acuerdos de Abraham en la normalización de las relaciones entre las naciones árabe e Israel. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: "No estamos siguiendo las tácticas de la administración anterior", refiriéndose a los acuerdos de Abraham. Llamó a la propuesta de paz muerta al llegar y afirmó que el acuerdo no hizo nada constructivo para poner fin al prolongado conflicto en el Medio Oriente. Los acuerdos de Abraham son un legado diplomático de la administración Trump que normalizó las relaciones entre Israel y 3 estados árabes, Sudán, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Israel y Marruecos también normalizaron relaciones, aunque ese acuerdo no formaba parte de los acuerdos originales. Los acuerdos de Abraham declaran que creemos que la mejor manera de abordar los desafíos es a través de la cooperación y el diálogo, y que el desarrollo de las relaciones amistosas entre los estados promueve los intereses de una paz duradera en el Medio Oriente y en todo el mundo. Buscamos la tolerancia y el respeto para cada persona para hacer este mundo un lugar donde todos puedan disfrutar de una vida de dignidad y esperanza, sin importar su raza, fe o etnia. La administración Biden tiende a mantener una visión hostil de su predecesor, volviendo todo político. Si la administración actual quiere fomentar la armonía en el Medio Oriente, es mejor reconocer los valores presentados en los acuerdos de Abraham. El actual conflicto entre Israel y Hamas no puede borrar el logro de los acuerdos. Los monumentales acuerdos firmados el año pasado tienen un impacto duradero en la región. Rompen la noción de que la reconciliación árabe con Israel solo se puede lograr después de resolver el problema palestino. Algunas personas creían que para que las negociaciones tuvieran éxito, Israel debía debilitarse, pero no hay pruebas que lo respalden. Económicamente, los acuerdos también son un gran éxito. Crearon oportunidades en turismo, aviación civil, tecnología e innovación, medio ambiente y agricultura, y más en la región. Además, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos se enorgullecen de ser naciones de tolerancia. Al firmar los acuerdos, se enorgullecen de extender esa tolerancia a los judíos de la región. Nadie debería negar que la tolerancia disuelve conflictos, ya sea entre individuos o entre estados. Desafortunadamente, la retórica de Psaki marcó un tono diferente del Departamento de Estado de Biden, que ha señalado su apoyo a los acuerdos de Abraham. En enero, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que apoyamos mucho los acuerdos de Abraham. Creemos que al normalizar las relaciones con sus vecinos y otros países de la región es un avance muy positivo. Irán, el mayor patrocinador de Hamas, tiene un nuevo acuerdo de 25 años con el Partido Comunista Chino. Los dos regímenes tiránicos no se olvidaron de ayudarse mutuamente durante el caos actual. En un debate virtual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Palestina, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del PSC, Hua Chunying, afirmó que Estados Unidos está al lado opuesto de la comunidad internacional. Ella dijo: Estados Unidos sigue diciendo que se preocupa por los derechos humanos de los musulmanes, pero estaba ignorando el sufrimiento del pueblo palestino. Bueno,
Recordemos a todos que el PSC está cometiendo un genocidio contra los musulmanes uigures en China. El nivel de hipocresía en esa declaración es simplemente una locura. El ministro de Relaciones Exteriores del PSC, Wang Yi, también habló. Wang pidió a Estados Unidos que ajuste su posición sobre el conflicto entre Israel y Gaza. Añadió que, simplemente debido a la obstrucción de un país, señalando a Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha podido hablar con una sola voz. Press TV de Irán citó a Wang extensamente. Informó que el ministro de Relaciones Exteriores de China critica a Estados Unidos por sofocar cualquier crítica a la barbarie del régimen israelí contra los palestinos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al citar al PSC, Irán parece enfatizar que Beijing está desempeñando un papel más importante en el Medio Oriente. El Partido Comunista Chino, por otro lado, aísla a Estados Unidos, socavando su confianza regional e internacional. Today, space is essential not only to our way of life, it's absolutely critical to the modern way of war. Finalmente, un comandante en el ejército habló sobre su preocupación de que la teoría crítica de la raza y el marxismo están siendo empujados en el ejército. El teniente coronel Matthew Lomeyer, un comandante de la Fuerza Espacial, promovió su libro titulado Revolución Irresistible, el objetivo de conquista del marxismo y la destrucción de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en un podcast. Lomeyer hizo comentarios que son contrarios no solo a la ideología racial, sino a lo que la administración Biden está tratando de tener como parte del sistema educativo en los Estados Unidos. Tiene una amplia educación militar y vio de primera mano cómo el marxismo cultural se está incorporando al ejército. En la entrevista del podcast dice que el objetivo de conquista del marxismo es la civilización occidental, el núcleo familiar y el capitalismo. Él dijo: es opresor versus oprimido, una mentalidad de victimización. Sostiene en la teoría crítica de la raza. La raza es la lente a través de la cual se ve el mundo. Tal ideología arma el diálogo racial solo para causar más divisiones entre las personas. Dice que el llamado impulso de diversidad, inclusión y equidad en las Fuerzas Armadas tiene sus raíces en el marxismo, que de hecho es antiamericano. Por estas razones, Lomeyer fue relevado de su mando y ahora está siendo investigado. Sin embargo, el despido le valió al ex comandante y su libro más reconocimiento. Ha alcanzado el número 1 en ventas en Amazon. Una reseña del libro de Jack Stuart dice: el teniente coronel Lomeyer analiza tales afirmaciones falsas bajo la luz punzante de la verdad, mostrando el daño real causado a las Fuerzas Armadas de hoy y el potencial de daños mucho peores tanto para nuestras Fuerzas Armadas como para nuestra sociedad si este movimiento no se detiene en seco. El teniente coronel Lomeyer ha dado el extraordinario paso de publicar el libro mientras estaba en servicio activo, plenamente consciente de los riesgos que dicha publicación podría plantear. Pero el mensaje es demasiado crítico para esperar. Lomeyer entiende eso, sin embargo, sabe lo que está en juego. La Cámara de Representantes votó a favor de la creación de una comisión de investigación del 6 de enero. Harris, obligada a visitar la frontera o peligra de perder algunos beneficios como vicepresidenta. Después de casi 5 meses de la irrupción al Capitolio, el pasado miércoles 19 de mayo, la Cámara de Representantes votó a favor de aprobar una comisión que investigue la irrupción en el Capitolio del 6 de enero. Esta comisión investigará qué papel jugó Trump y otros señalados. Lo sorprendente o no tanto es que 35 republicanos se unieron a los demócratas votando a favor de dicha comisión. Nancy Pelosi llenó de halagos a los legisladores republicanos que se unieron a los demócratas. Pelosi dijo a los medios de comunicación: este es el gran viejo partido, el partido que ha hecho mucho por nuestro país. Y francamente, muchos republicanos han resistido valientemente el, digamos, asalto a nuestra democracia que se está produciendo.
Agregó que cuando se piensa en los republicanos y se piensa en el coraje que han tenido en el sistema electoral de nuestro país y en las decisiones electorales que se han tomado para apoyar el hecho de que las elecciones eran legítimas, muchos republicanos fueron los que dieron la cara. Por otro lado, entre algunos de los comentarios por parte de los republicanos que votaron a favor de la comisión, mencionaron que su voto se debe a que quieren asegurarse de que no ocurra otro incidente como el 6 de enero en el futuro. La propuesta crearía en el Poder Legislativo una comisión independiente de 10 miembros para investigar hechos y circunstancias relevantes relacionados con el ataque al Capitolio y evaluar las causas y las lecciones aprendidas de este ataque. Esta comisión presentaría los informes de sus hallazgos junto con recomendaciones para mejorar la detección, prevención, preparación y respuesta a la violencia selectiva y el terrorismo doméstico y mejorar la postura de seguridad del complejo del Capitolio de los Estados Unidos. El proyecto de ley otorgará poderes a la comisión como la autoridad para organizar audiencias, recibir evidencias y emitir citaciones. Aún falta que este proyecto de ley pase por el Senado. Ya veremos si es aprobado. Lo que en verdad me sigue impactando es la forma en que se sigue tratando la irrupción al Capitolio del 6 de enero. Y es que la mayoría de los medios de comunicación más importantes siguen con la narrativa de que esto fue una insurrección armada. Sin embargo, estuvo lejos de eso. También están diciendo que esto es lo peor que ha pasado en el Capitolio después de 1812. En 1812 realmente fue algo terrible lo que sucedió en el Capitolio, ya que fue incendiado por parte del ataque de los británicos en la guerra conocida como la Guerra de 1812. Pero no solo este acontecimiento de la guerra ha sido de las cosas graves que han acontecido en el Capitolio. A lo largo de la historia del honorable edificio han ocurrido una serie de eventos que en verdad pueden ser catalogados como terribles y que distan por mucho de lo acontecido el 6 de enero. Que si bien lo que sucedió aquel día definitivamente fue algo fuerte, no se compara a los sucesos realmente violentos que han ocurrido en dicho recinto. Quizás podríamos preguntarnos si en verdad se necesita una comisión para investigar lo acontecido y podríamos responder que, ¿por qué no? Así la verdad podría salir a la luz para confirmar que esto no se acerca en lo más mínimo a una insurrección armada. Así podrían respondernos tantas preguntas sobre ese día, tales como por qué la policía del Capitolio estaba alentando a los manifestantes a entrar, quitando incluso las barricadas para el libre paso, o por qué se dijo que el policía Brian Sicknick fue asesinado por un golpe de extintor, siendo esto mentira, o qué decir de la simpatizante de Trump, Ashley Babbitt, asesinada dentro del Capitolio por un guardia de seguridad del que aún se desconoce su identidad, y que los medios más importantes de Estados Unidos no dijeron ni una sola palabra de esta muerte. Tantas dudas sin resolver, tantas preguntas sin respuesta. Sin embargo, esta comisión estará constituida mayormente por demócratas. Así que claramente habrá muchas cosas que se omitirán o que incluso serán alteradas o ni siquiera nombradas. Sabemos cómo es su juego, pensando en lo feliz que puso esto a la señora Pelosi. Definitivamente, esta comisión pinta para ser una aliada más en desacreditar al expresidente Trump y todos sus simpatizantes a la vez de quitar de la mira a Pelosi y su participación en este acontecimiento. Ahora hablemos de Kamala Harris, que sigue sin visitar la frontera sur del país aún, y habiendo sido nombrada encargada de la frontera entre México y Estados Unidos por parte de Biden. La congresista de Iowa, Ashley Hanson, está proponiendo un proyecto de ley que detiene toda la financiación para los viajes en busca de los mejores pastelillos para la vicepresidenta Harris hasta que visite la frontera sur del país. El proyecto de ley propone obligar a Harris a reunirse con las agencias fronterizas para buscar soluciones a la evidente crisis que está ocurriendo en la frontera sur. Lo que la congresista propone es que Harris visite la frontera y emita un reporte desde ahí. Hasta no hacerlo, se le estarían retirando los fondos de viajes dados por parte de los contribuyentes. También dejar de utilizar el Air Force 2, así como contar con seguridad personal en sus viajes al extranjero. Harris
Fue nombrada como encargada desde marzo y desde entonces no se le han visto intenciones de visitar la frontera. La Casa Blanca apoya a Harris diciendo que ella no necesita visitarla, pues su papel está haciendo algo más importante, que es atacar el problema de raíz. Mientras tanto, la situación en la frontera sigue agravándose. Cada vez hay más personas provenientes del Triángulo Norte y aunque el gobierno de Biden asegura que no hay frontera abierta, sus políticas promueven todo lo contrario y definitivamente incitan a que más y más personas intenten cruzarla. Honestamente, conforme avanzan los días, queda claro el doble rasero de este gobierno, que se hace de la vista gorda ante la cantidad de casos terribles sucediendo en la frontera con México. Esperemos que este proyecto de ley sea aprobado y así se le obligue a Harris a visitar la frontera y ver si con las atrocidades sucediendo frente a sus ojos, por fin aceptan que la frontera con México se encuentra en una terrible crisis. Todo lo relacionado con Beijing es controvertido ahora, pero al menos dentro de tanto desacuerdo y división, los demócratas y republicanos llegaron a tener algunos puntos de convergencia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó al Partido Comunista Chino por sus antecedentes en materia de derechos humanos. El martes, Pelosi pidió un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Ella dijo: "No podemos proceder como si nada estuviera mal en que los Juegos Olímpicos vayan a China. Que los jefes de Estado vayan a China a la luz de un genocidio que está en curso mientras están sentados en sus asientos, esto realmente plantea la pregunta: ¿qué autoridad moral tienes para hablar sobre los derechos humanos en cualquier lugar del mundo si estás dispuesto a presentar tus respetos al gobierno chino mientras cometen genocidio?" Pelosi también criticó a los patrocinadores corporativos que se inclinan hacia Beijing por intereses monetarios. Dijo: "Si no nos pronunciamos contra las violaciones de los derechos humanos en China por razones comerciales, perdemos toda autoridad moral para defender los derechos humanos en cualquier lugar". En sus comentarios, sugirió que los atletas aún deberían poder competir en los Juegos, pero los líderes mundiales y la realeza no deberían viajar para asistir en persona. Sin embargo, Pelosi reconoció que sus boicots diplomáticos propuestos no han tenido éxito en el pasado. En 2008, en medio de la represión del PSC al Tíbet, Pelosi llamó al presidente Bush para boicotear la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de verano en Beijing. Ese esfuerzo no tuvo éxito. Bush asistió a la inauguración junto con más de 80 líderes mundiales, pero Pelosi insiste en que el silencio sobre este tema es inaceptable, ya que solo permitirá más abusos en China. Pelosi no está sola en el Partido Demócrata presionando a Biden para que boicotee. Los legisladores de ambos lados del pasillo han pedido a Biden citando los abusos de Beijing en Xinjiang y Hong Kong. Los Juegos de Invierno de Beijing comenzarán el 4 de febrero de 2022. Parece ser que la señora Pelosi aún tiene algunos destellos de humanidad.